Advertencia. Este programa puede causar una fuerte adicción al consenso. Aunque en algunos casos, los efectos secundarios pueden incluir discusiones acaloradas, debates interminables y, en casos extremos, la creación de un comité de decisiones para elegir qué serie ver a continuación. Dicho esto, disfruta con moderación y consenso. En el episodio de hoy, el poder del demos o la mitad más uno. Cuando las personas se unen en sociedad y viven en sociedad, tienen intereses comunes y otros no tanto, para los que tenemos que ponernos de acuerdo. El consenso, entonces, es fundamental para la toma de decisiones, porque son indispensables para lograr el bien mayor para la mayor cantidad de personas. Por ejemplo, en la oficina siempre hay un compañero que sugiere café fuerte para sobrevivir las reuniones, pero uno segundo prefiere descafeinado porque el ambiente ya es demasiado estresante. En la democracia de oficina, el consenso suele terminar con una solución creativa. Alguien tendrá que traer su propia cafetera. ¿Sabes cuál es la raíz de la palabra democracia? Derechos. Igualdad o derechos. Me voy por igualdad. Ok. Derechos. Si no recuerdo mal, pueblo. ¿De igualdad? Sí, pueblo. Yo me acuerdo que era igualdad. Pueblo. La traducción literal sería como decisión del pueblo, algo así era. Hagamos una pausa. A través de este programa hemos recorrido diversos tipos de consenso. El del tiempo, la ciudad, el mito y el héroe, la lengua, la comida y hoy, la democracia. Pero valdría la pena hacernos una pregunta importante. ¿Por qué la democracia sigue la lógica del consenso? ¿O acaso es un consenso fundamental? La demoscopía es el entendimiento y la medición de los grupos sociales y es fundamental poder entendernos en este ámbito cambiante cada vez más, cómo nos relacionamos. Hoy tenemos, por ejemplo, en el mundo, me atrevo a decir, un reto grandísimo en la historia de la humanidad, que es el nivel de inmigración al que hemos llegado. En Ciudad de México tenemos grupos armenios, rusos, americanos, alemanes, franceses, y hoy empezamos a tener migraciones un poco más como por decisión de vida, donde decidimos que queremos hacer una vida en otro lugar, porque sí, y eso implica un reto social. La idea nacionalista del siglo XX, hoy tenemos que repensarla con identidades multiculturales, multinacionales, y la demoscopía es fundamental para poder entendernos en esos retos. Aclarado el punto, volvamos al consenso. En la antigua Grecia, el consenso era tan importante como el aceite de oliva. Aquí, en la primera democracia, o al menos ese es el cuento que nos cuentan, los ciudadanos discutían y debatían sobre todos los temas importantes. Y también algunos no tan importantes. De hecho, aunque tradicionalmente se ha considerado la democracia ateniense como el tipo o referente original de las democracias modernas, la antropología ha localizado formas protodemocráticas propias de pequeños grupos de cazadores-recolectores anteriores al establecimiento de las sociedades llamadas agrarias y sedentarias, que todavía existen en algunos grupos indígenas que hoy viven aislados de la así llamada civilización. En estos grupos, de entre 50 o 100 individuos, las decisiones se toman por consenso y muchas veces sin la designación de ningún jefe. Creo que hay un consenso inicial, ¿no?, que es fundamental. Ese consenso inicial
que filósofos, teóricos políticos han llamado contrato social, ¿no? En donde al menos estamos de acuerdo en cuáles son las reglas de ese juego democrático, ¿no? Nos ponemos de acuerdo sobre esas reglas y cuál es el rol de todos dentro de ese juego para después, ¿no? Asumir que no se va a debatir todo, que no se va a dialogar todo y que no se va a deliberar todo, y esa palabra es muy importante por lo que sigue, en la lógica del consenso, ¿no? Ese primer consenso sí es fundamental. Creo que si la democracia se trata, como decía Przeworski, de que es un sistema político donde los partidos pierden elecciones, partimos de varias razones que llevan al consenso. Primero, que hay un sistema y que estamos de acuerdo, consenso. Que hay partidos, quiere decir que hubo varias personas que tuvieron un consenso alrededor de una idea, una ideología, un proyecto y se pusieron de acuerdo. Y encima de todo, que participaron en una contienda democrática en la que estuvieron de acuerdo y pudieron participar. El consenso probablemente es inherente a la democracia, pero también el disenso. Es importante saber que para poder ponernos de acuerdo en algo teníamos que estar en una diferencia con ciertas cosas. El concepto y nombre democracia como forma de gobierno se origina en la antigua Atenas alrededor del 508 a.C. En lo que hoy es Grecia, había muchas ciudades-estado con diferentes formas de gobierno: democracias, autocracias, monarquías y tiranías. Aunque se considera ampliamente que en la Atenas del siglo V fue el primer estado en desarrollar un sofisticado sistema de gobierno a lo que hoy llamamos democracia. Si entendemos democracia exclusivamente como la lógica de ir a elegir a nuestros representantes, yo creo que la tenemos bastante interiorizada, ¿no? Sin embargo, de nuevo, existe digamos, el debate sobre qué es democracia, qué debe ser democracia, ¿no? ¿Qué tan interiorizado tenemos esas diferentes versiones? Creo que poco, ¿no? Y creo que justamente un debate sobre esas diferentes formas de democracia será fundamental para resolver el estado actual, ¿no? Donde cantidad de personas, y eso no es exclusivo de México, ¿no? Sino alrededor del mundo, ven a la democracia incluso como un obstáculo al desarrollo, y que creo parte de la idea de que la democracia simplemente son la organización de elecciones, el voto cada cierto tiempo, y se queda en ello, ¿no? Y no hay mayor participación en la toma de decisión de los asuntos públicos, ¿no? ¿Cómo describirías la democracia usando solo emojis? Carita de enojado, carita de... sin palabras. El típico de la sonrisita, el de la boquita así y el de la boquita para abajo. La manita así, el personaje, el emoji que está como mareado y el emoji que está sorprendido, como sonrojado. Con un corazoncito, pero el que tiene las vendas, tristeza y llanto y lagrimita feliz, ¿no? Hay un emoji de dos personas azulitas abrazándose. La manita así y el signo de igual. Con un emoji que son muchas personas, o sea, de que parejitas o tríos. Y también pondría el puñito. Aquí hagamos otra pausa para hablar ahora del consenso. Al parecer, el consenso como tal no es un acuerdo general, sino una decisión en la que la mayoría estamos de acuerdo y podemos vivir con ello. Y bajo esta situación, el consenso es importante, sobre todo para darle legitimidad a las instituciones, porque no vivimos en un sistema democrático que permite el consenso entre todos los ciudadanos, sino entre lo que nos representan, dando que en este país vivimos en una democracia representativa. Bueno, el riesgo del consenso es como te decía al principio, ¿no? Cuando un consenso es general, quiere decir que la democracia está disminuyendo. ¿Por qué? Porque justamente el hecho de que haya pluralidad, por ejemplo, partidista, de ideas, de visiones, eso habla de que hay un modelo de democracia. Cuando hay un consenso generalizado, quiere decir que esas visiones o perspectivas que son muy diferentes ya no están siendo tomadas en cuenta, porque es muy difícil
que opiniones o visiones críticas o visiones contrarias a lo que podría ser, por ejemplo, el poder, es muy difícil y casi imposible que dejen de existir. Entonces, una sociedad, entre más consensos, hay como una visión de la teoría política, ¿no? Entre más se acerca una sociedad o un sistema democrático al consenso, quiere decir que es menos democrático, ¿no? Mira, yo creo que en realidad democracia y consenso son dos cosas bastante diferentes, ¿no? Democracia es un poco lo que tenemos, dado que lograr un consenso, sobre todo en comunidades, si pensamos a nivel nacional, ¿no? Pensando en México como ejemplo, es prácticamente imposible llegar a un punto en el cual un tema que se tenga que resolver en la esfera de lo público, todo el mundo, más de 100 millones de personas, estemos de acuerdo sobre una solución, ¿no? Entonces, un poquito lo que inventamos para resolver ese problema fue la democracia, ¿no? La democracia es lo que nos permite esquivar el problema de que no podemos llegar a esos consensos, ¿no? Pero al mismo tiempo nos acerca, es una aproximación, ¿no? al consenso de cierta forma, ¿no? La lógica de que la mayoría decida es un poco lo que nos queda. Al regresar, comprobaremos que el consenso nació de la necesidad y el deseo de todos por una buena botanita. Le hicimos la siguiente pregunta a 9 ciudadanos chilangos. Si la democracia de la Ciudad de México fuera un platillo, ¿cuál sería? Algunos tacos, pero estoy pensando cuáles. Por la variedad que existe, por la posibilidad de prepararlos, como todos los ingredientes que puede haber. Enchiladas, claro que sí, porque tiene un sabor entre dulce y picoso, es como que lo que describe, ¿no? ¿Podría ser el pozole o los chilaquiles? ¿Por qué? Siento que tiene ingredientes muy variados. Depende de lo que le pongas. Sería el chile, porque siempre está presente, pero no aplica para todos. La carta de Vips, que esperas que sea algo reluciente, pues cuando llega, no en realidad es precisamente lo que esperas. Unos chilaquiles. ¿Por qué? Está al alcance de la mayoría. Justamente los tacos, porque creo que todo mexicano come tacos. Los frijoles. ¿Por qué? Porque son para todos, son de fácil acceso, son ricos. Yo creo que los tacos. ¿Por qué? Porque es algo con lo que todos nos podemos sentir identificados. Tenemos una cercanía y hay tantas variedades que se puede amoldar a cada una de las personas. O sea, no tenemos que ser siempre de un lado, siempre del otro, sino podemos escoger. Si hoy quieres comer tripas, si hoy quieres comer suadero, si hoy quieres comer pastor. Mira, te voy a decir mi platillo favorito. Sería un taco de tripa. ¿Por qué? Porque no a muchos les gusta, pero ya que le agarras el gusto, lo defiendes así a muerte, ¿no? O sea, yo no estoy muy a gusto con la democracia, pero el día de las elecciones voy a votar y creo en las elecciones y creo que la democracia es un buen sistema, ¿no? Pero pues no confío totalmente en él y le tengo ahí mis dudas. Para el catedrático y politólogo español Fernando Vallespín, el peligro de la democracia estriba en que se corre el riesgo de perder los referentes compartidos, ese mundo común al que siempre se refería Hannah Arendt. Si los datos de la realidad que perciben unos y otros no coinciden, el entendimiento deviene imposible. ¿Será que la polarización es también otro de los riesgos de la democracia, como también menciona el politólogo? Veamos si coinciden nuestros expertos e invitados. Eso es natural dentro de la toma de decisiones. A ti te puede pasar cuando estás en un restaurante y vas a decidir por una comida, ves el menú, hay muchas opciones, pero realmente la mayoría de las veces cuando estás a punto de pedir entre las enchiladas o los chilaquiles, pues ya se te olvidaron todas las opciones y solo te quedaste entre esas dos. Entonces es un poco más de la naturaleza de la toma de decisiones y del comportamiento que llegamos a pensar en esas dos decisiones. Creo que el verdadero reto que tenemos como sociedad es construir a partir de la polarización y entenderla como algo que existe, que nos define y nos confronta. Y eso es fundamental para podernos encontrar. Tenemos que pasar
de la confrontación al encuentro, pero entendiendo que partimos de decir, soy diferente, eres diferente a mí, ¿dónde sí nos podemos poner de acuerdo? Y dónde cada ente tiene que ceder para poder avanzar, porque eso sí, la polarización con parálisis no nos lleva a ningún lado. Por ejemplo, vemos casos en donde hay países donde a lo mejor la democracia de repente dice no, y eso pasó en México hasta el año 2000, ¿no? Había un partido que tenía votaciones del 70, 80, 90% en un ejercicio democrático, pero no necesariamente quiere decir que eso llevaba a la democracia, ¿no? Sino que representaba modelos autoritarios. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, del pluripartidismo, ¿no? Por ejemplo, hay modelos políticos como el brasileño, el argentino, que se les critica porque son muy partidistas. Hay muchos partidos que están jugándose el poder. Y hay otros, y se dice que no son tan democráticos porque no pueden llegar a un consenso. Y está su antítesis, ¿no? Que es el modelo, por ejemplo, estadounidense, que es bipartidista. Que aunque haya otros partidos minoritarios, pues siempre hay dos partidos, ¿no? Que son los que se están imponiendo. Y eso en teoría es un sistema democrático, ¿no? Pero pues hay menos pluralidad de opiniones, menos pluralidad de partidos, menos pluralidad de que tú te sientas identificado con alguna posición ideológica, y eso hace que ese sistema sea más democrático. Y esto tiene que ver por la idea de la democracia liberal. Vamos a negociar usted y yo como todos unos caballeros que somos. A ver. Y propongo que si la prueba y no le gusta, no paga. Para que Ajá. se pueda regresar a presumir Dale, a su cuidado. lugar de residencia que usted ya es un consumidor oficial de las empanadas. La democracia moderna ha estado vinculada económicamente al surgimiento y predominio del capitalismo moderno. Se ha dado un fenómeno en el que ambas formas de organización, económico-liberal y político-democrático, han operado como las dos caras de una misma moneda. Aunque al final de la Primera Guerra Mundial supuso una victoria temporal para la democracia europea, puesto que se conservó en Francia y se extendió temporalmente a Alemania, fue tras el fin de la Segunda Guerra Mundial que las democracias de Europa Occidental establecieron gobiernos representativos que reflejaban la voluntad general de los ciudadanos, o al menos eso decían. Seamos honestos, ¿quién no ha deseado alguna vez que la democracia venga con un manual de instrucciones o un botón de reinicio? Demoscoteca. ¿Sabías que en Atenas solo los señoros podían votar? Es decir, el 10% de la población. Estaban excluidas mujeres, esclavos y extranjeros. Mientras que los términos izquierda y derecha provienen de la Asamblea Francesa de 1789, en la que los conservadores se sentaron a la derecha del presidente y los radicales a la izquierda. Volvamos al terreno de la democracia y consensos actuales. Le pedimos a nuestros especialistas que nos compartieran algunas historias donde hemos fantaseado sobre el consenso y la democracia, o donde algunos de estos conceptos jugó un papel crucial, y esto fue lo que nos dijeron. Un poco en la lógica, déjame llevarlo a la idea de los jurados, ¿no? En Estados Unidos, que vemos muy frecuentemente en películas, ¿no? O en la literatura gringa. Esa idea de que como ciudadanos nos va a tocar deliberar a veces sobre ciertos temas, ¿no? Y de forma aleatoria, evidentemente representativa, ¿no? De la sociedad, vamos a participar en procesos de deliberación en grupo, ¿no? Con, vamos a decir, por ponerle un número aleatorio de 100 personas, hablaremos de temas tan importantes como el matrimonio igualitario. Esto, por ejemplo, sucedió en Irlanda hace algunos años y fue el resultado de ese trabajo de esas 100 personas que de forma aleatoria fueron puestas en un mismo lugar y fueron expuestas a, digamos, los diferentes argumentos, las diferentes pruebas, y a discutir y a deliberar sobre esto, lo que dio pie, ¿no? A un informe que después fue refrendado por la ciudadanía en Irlanda, que antes de ese ejercicio estaba completamente en contra del matrimonio igualitario, ¿no? Para poner al centro la lógica de deliberemos racionalmente con la ayuda de alguien que nos modere, ¿no? y que nos lleve a una resolución de conflictos. Esa lógica puede acercar mucho a la gente a los temas que se deben de discutir en la arena de lo público. Una de las cosas y de las virtudes que se ha tenido el consenso, sobre todo en sistemas políticos, en sociedades tan diversas como México, por ejemplo, es que
muchas disidencias, ¿no? Que se les llamaba así en otros momentos, o muchas resistencias, digámoslo así, fueron siendo incluidas, ¿no? Dentro de la propia dinámica del debate público. Por ejemplo, las mujeres, la comunidad LGBT, los afrodescendientes, son grupos que durante mucho tiempo fueron segregados, ¿no? O sea, las mujeres empezaron a votar hasta el 53, después de más de 100 años de que el país se había independizado. A las comunidades afrodescendientes apenas unos años se les incluyó dentro de la Constitución. La comunidad LGBT hasta apenas empezó a tener derechos civiles. Y eso tuvo mucho que ver con consensos dentro de fuerzas políticas que a lo mejor representaban, no sé, el patriarcado o estas élites políticas. Y entonces, cuando se empieza a pluralizar, digámoslo así, la política en México, es cuando estos grupos también empiezan a tener acceso o comienzan a tener participación en la vida política, y entonces estos grupos comienzan a ser parte de estas decisiones que se basan en consensos, ¿no? Y eso ayuda. Uno de los retos que tenemos actualmente como sociedad parte desde la identidad. Antes era, quiero pensarlo desde este punto histórico, que antes era más sencillo poder decir, soy mexicano y represento esto. Soy católico y represento esto. Hoy en día vivimos o nos estamos dando cuenta que tenemos múltiples niveles de identidad, y en cada una de esas identidades uno encuentra grupos sociales donde se encuentra. Yo soy Pancho y juego fútbol con mis amigos los sábados. Eso no me hace futbolista, pero me hace compañero de amigos de fútbol. Soy Pancho y estudié en una universidad que tiene un grupo de exalumnos y me junto con ellos. Eso es una parte. Soy Pancho y soy pareja, soy hijo, soy amigo. Soy Pancho y vivo en la Ciudad de México, pero soy de Tijuana. ¿De qué grupo pertenezco? Esos conflictos identitarios son importantes resolverlos, pero también encontrarlos en otras personas que piensan y se sienten como tú. En la medida que se puedan encontrar, resolver y potenciar esas identidades, creo que va a abonar a tener sociedades más democráticas, más unidas y más fuertes. Creo que sería el metro. Siento que te conecta a muchos más destinos que un micro o una combi. Creo que la posibilidad de estar en él es de cualquier persona. Metro. Es el transporte que abarca a la mayoría de la gente. El metro. Creo que metro, porque creo que está al alcance de todos. Pues yo creo que pecera, porque el metro yo creo que no es como 100% igual, porque en la Ciudad de México existe el vagón para mujeres, y la pecera pues ahí sube quien sea. El metro dependería de la línea. Yo creo que entonces sería el pecero. ¿Por qué? Pues justo creo que el pecero recorre muchos más lugares que el metro. Llega a muchas más colonias. Yo crecí en una colonia donde nunca llegó el metro. Me gustaría pensar que es el metro, especialmente la línea 9, la línea café, en fin de semana, donde lo utilizan quienes van al estadio de béisbol, a un concierto de Taylor Swift, o a la Fórmula 1, o a sus casas, porque particularmente esa línea cruza diversos grados socioeconómicos, y en esos eventos es donde puedes encontrar a diversos estratos, donde puedes encontrarte y de todos modos darte cuenta que es un servicio que funciona. Entonces, particularmente pensaré que es el metro y la línea café. No, yo creo que es el metro. Yo creo que es el metro de la Ciudad de México, por la misma razón que la torta cubana, ¿no? Es el lugar donde se encuentran todas las almas, es el digamos, el que tiene mayor alcance, y es donde ese caos se ve en muchos niveles en el transporte público, pero donde me parece que es evidentemente más masivo, ¿no? Y entonces es una mejor representación de la democracia y del reto que representa, por cierto, la democracia también en la Ciudad de México.